Bien, iniciemos con el módulo número 1, proceso de enseñanza-aprendizaje. Educación. Trataremos de definir uno de los conceptos más generales o más específicos de la educación. Desde nuestros antepasados, con Aristóteles, con Platón, Immanuel Kant, etc., han tratado de definir esa terminología tan sorprendente de la educación. Como verán, la educación se divide en dos secciones importantes. Educere, que significa sacar de. Esto significa que seguramente los seres humanos, el hombre en general, trae conocimientos previos conforme el desarrollo de su vida. Y hay que extraer los conocimientos más importantes o poder relacionarlos con el conocimiento actual para poder destacar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Educar significa guiar. Esa es una de las situaciones mucho más importantes porque es la situación donde nosotros daremos mayor énfasis. Guiar, orientar ante el acto educativo. Como sabremos, el acto educativo o la educación se divide en tres tipos de educación. Una educación que es informal, en el cual todos los seres humanos aprendemos desde una parte social, en relación con los amigos, en relación con la ciudadanía, en relación con aprendizajes de la burocracia, en relación con el aprendizaje de la convivencia día a día. La educación no formal se refiere a la cantidad de valores o procesos axiológicos que se adquieren desde casa, desde ese primer momento educativo, desde ese primer lugar donde somos esponjas que vamos absorbiendo cada uno de los actos, pensamientos, formas de sentir, formas de ser de nuestros propios padres. Esta educación no formal se obtiene en casa, en la relación diaria con los familiares, con la familia, vamos. La educación formal es la educación, la orientación que se relaciona en las instituciones educativas, en este caso en nuestra universidad, en el caso también de las unidades hospitalarias. Una definición muy importante que conforma la educación es que significa, o quiere decir, o quiere relacionar, en el cual nosotros, e inclusive la mayoría de autores, el que mencionamos al inicio, lo han aterrizado desde esta perspectiva, es desarrollar todos los potenciales de una persona, de un ser. Llámese potenciales desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de conocimiento, desde una perspectiva física, desde una perspectiva social, desde una perspectiva individual. Podremos nosotros aterrizar una definición del acto educativo o de la educación como el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Y bien, en el proceso experimental de la educación, desde la educación no formal, desde la educación informal hasta la educación formal, desde la educación básica, nosotros tendremos que aterrizar precisamente esta situación, contribuir y seguir contribuyendo a la maduración y al desarrollo de todas las potencialidades de nuestros alumnos. Ahora bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo podemos ver en el slide, abarca tres puntos muy importantes. En la actualidad, donde el acto educativo está centrado en el alumno. Es decir, deja de ser una educación tradicionalista o una pedagogía tradicionalista, donde anteriormente el maestro era el activo en el acto educativo, el docente era el activo en el acto educativo, el docente ordenaba los lineamientos del acto educativo, no había participación activa del alumno en este caso. Sin embargo, en este mundo globalizado, con la situación de las competencias, con la situación de los pilares, con la globalización precisamente de nuestro mundo, el centro en el acto educativo, el centro en los espacios áulicos, el centro en las unidades hospitalarias en enseñanza médica debe de ser y es el alumno. Como lo podemos ver en la pirámide, en el pico máximo está el alumno. En esos procesos, desde una perspectiva social, afectiva, familiar, de conocimientos cognitivos, en donde va adquiriendo poco a poco estos procesos. Es como una esponja, donde adquiere diferentes conocimientos desde una forma diferente. Sin embargo, él sigue ocupando nuestro pilar más importante y máximo como el centro educativo. Bien, no podemos dejar a un lado uno de los elementos también sumamente importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se incluye al docente. El docente, con sus propias características personológicas, con sus propias características educativas y con su experiencia en el acto del aprendizaje, es una parte fundamental en la adquisición
de los conocimientos en cada uno de los alumnos en nuestras aulas de clases o en nuestras unidades hospitalarias en la enseñanza médica. Y claro, no podemos dejar a un lado algo que es sumamente importante, que quiere decir el currículum. El currículum significa los contenidos, los objetivos, las planeaciones que nosotros debemos de respetar ante una institución educativa. Cada una de las instituciones, llámese desde la educación básica hasta la educación superior, contiene planes educativos en el cual nosotros podemos y debemos adaptarnos a estos contenidos, a estos planes educativos y a estas planeaciones, sin dejar a un lado que nuestras características propias pudieran dar un extra al contenido curricular. Una de las definiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje es que es una unidad mediatizadora para la apropiación de conocimientos, habilidades y normas de comportamiento y valores legados por la humanidad, que se expresan en el contenido de enseñanza. Continuamos abordando el tema anterior, desarrollar todas las potencialidades, pero en este momento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, equivalen dos situaciones o dos personalidades muy importantes. Una, el alumno, el discente, como unidad máxima del acto educativo, y número dos, y en la base fundamental, el docente y el contenido curricular con la institución educativa. Bien, definiremos ahora la enseñanza. ¿Qué es enseñar? Para nosotros como docentes, para nosotros como médicos docentes, ¿qué es enseñar? Enseñar significa mostrar, enseñar significa dar a entender, enseñar significa comprender, o bien pudiéramos utilizar cada uno de estos términos para poder aterrizar un concepto. Enseñar es un proceso mediante el cual se comunican y transmiten conocimientos específicos o generales sobre un tema determinado. Es decir, que nosotros estamos comunicando, transmitiendo un conocimiento hábil para aquellas personas que van a adquirir este conocimiento y que también sean hábiles en este conocimiento. Ahora, ¿y qué es aprender? Bueno, si enseñar es lograr comunicar y transmitir cierto conocimiento o cierto tema o cierta habilidad e inclusive ciertos valores e inclusive ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ¿qué es aprender? Pues bueno, es el proceso en el cual adquirimos una determinada información. Sí, hay diferentes momentos y diferentes formas. Dirían por ahí, hay diferentes estilos de enseñar y también los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje. Para un solo conocimiento, bueno, existen diferentes momentos y diferentes estilos de estos. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje? Es muy importante que nosotros aterricemos. Bueno, nosotros estamos dando clases, nosotros transmitimos conocimientos a diario, llámese en el espacio áulico, llámese en una unidad hospitalaria, pero día a día estamos transmitiendo conocimientos, estamos transmitiendo habilidades cognitivas, habilidades inclusive manuales. Pero ¿cómo es que se enfocan estos procesos o esta dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje? Una de las dinámicas más importantes es ¿cuál es nuestro objetivo? Es decir, ¿para qué estamos enseñando X conocimiento o X tema? Bueno, también es importante por qué y para qué lo estamos aprendiendo. Es importante que nosotros como docentes aterricemos bien cuáles son los objetivos de enseñanza, cuáles son los objetivos del contenido curricular. Y una vez que nosotros comprendamos, bueno, lograr transmitir el para qué los alumnos tienen que aprender X determinado conocimiento, determinado aprendizaje. ¿Cuáles son los contenidos a enseñar? También es muy importante que nosotros tengamos una delimitación de contenidos. ¿Qué estamos enseñando? Y bueno, una delimitación para un cierto momento, para un cierto contexto histórico, de qué es lo que debemos de aprender conforme a nuestras capacidades cognitivas, e inclusive para los tiempos en semestres, cuatrimestres o años en el estudio de la medicina. Bien, ahora, una vez comprendidos los objetivos y los contenidos, ¿cuáles son los métodos y los procedimientos que estamos utilizando para un mejor proceso de enseñanza, para una mejor transmisión de conocimientos, para una mejor comunicación de habilidades en el proceso de enseñanza? ¿Cuáles son estos procedimientos que estamos utilizando y cuáles son los procedimientos permitidos para el contenido curricular? ¿Y cuáles son los métodos? Es muy importante.
cuáles son los métodos y los procedimientos que los alumnos tienen para este proceso de aprendizaje, para este proceso de adquisición de conocimientos o de habilidades. Ahora bien, debemos nosotros tener una organización de cómo estamos enseñando. Es decir, algo que se le da mucho auge y es muy importante es, yo conozco los contenidos curriculares, es decir, conozco los contenidos, para qué estamos enseñando y qué estamos enseñando. Sin embargo, es muy importante que tengamos una planeación precisamente de cada una de nuestras clases, una programación, una sistematización de esto. Mi planeación quiere decir en el cual yo debo de tener un encuadre. El encuadre significa que nosotros vamos a empatizar desde una forma armónica con los alumnos, con el espacio áulico, con la organización que ellos mantienen. Evidentemente conocerla, evidentemente estar preparados para alguna situación que llegase a presentarse. Nuestra planeación también conlleva una cronología, es decir, mi clase empieza de tal hora y termina a tales horas. Para la introducción de mi tema tengo un tiempo determinado, para la explicación de los objetivos tengo un tiempo determinado, para la descripción del tema en general tengo un horario determinado o un tiempo determinado, para las actividades que se harán en el espacio áulico tengo un tiempo determinado y también tengo un tiempo determinado para el proceso de evaluación y un tiempo determinado para las conclusiones del tema. Si nosotros lográramos planear la mayor cantidad de nuestras clases, bueno, iríamos con una organización en nuestra dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, una de las situaciones más importantes que inclusive está dedicada a un módulo específico es el proceso de evaluación. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Utilizar herramientas de evaluación o conllevar un proceso evaluativo. Ahora bien, en este ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos primero identificar cuáles son las necesidades. La necesidad, por ejemplo, en nuestro ámbito educativo conlleva al estudio de la medicina, al estudio de las ciencias, al estudio de ciencias biomédicas, al estudio de tecnología, a un mundo globalizado en el estudio de la medicina. Esas son nuestras necesidades. Conforme a nuestros contenidos curriculares, ¿cuáles son las necesidades conforme a una cronología o un contexto histórico? Por momentos y por tiempos, vamos a la redundancia, en el que el alumno debe de aprender conforme a necesidades de acto educativo. Ahora bien, diseñar los enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que los enfoques están orientados a los objetivos, a los contenidos, a los métodos que estamos utilizando, a la forma de organización y al proceso de evaluación. Elaboración de herramientas de aprendizaje. Es muy importante que nosotros mantengamos más de una herramienta para que el aprendizaje sea más facilitado para los alumnos. Una de las situaciones muy actuales en la pedagogía nos dice que el proceso educativo debe de ser constructivista. Constructivista significa que el docente debe de incursionar, debe de inculcar esa curiosidad por adquirir un mayor conocimiento en cada uno de los alumnos. Es decir, no nada más es transmitir, no nada más es comunicar el conocimiento, sino también es inculcar y transmitir esa necesidad y esa alimentación, podríamos decirlo así, en la adquisición de conocimientos. Es decir, que los conocimientos en los alumnos no se queden nada más en el espacio áulico, sino que tengamos esa curiosidad o ese ímpetu de poder originar una mayor ansiedad en la adquisición de conocimientos en cada uno de los alumnos, utilizando diferentes herramientas de aprendizaje o herramientas de enseñanza. Impartir con mucha importancia y con mucho respeto los contenidos curriculares. Es muy importante y definitivamente no está limitado nuestro acto educativo o nuestra forma de enseñar, o más aterrizado, los contenidos en el proceso de enseñanza. Sin embargo, ante una cronología tenemos una delimitación. Con el paso anterior en el cual nosotros incursionamos curiosidad en la mayor adquisición de conocimientos, pues bien, nosotros debemos de respetar nuestros contenidos curriculares, pero sí incursionarle esa curiosidad a los alumnos para que adquieran un mayor aprendizaje, no nada más el de una bibliografía, sino el de varias bibliografías, que él pueda en determinado momento pelearse con el autor, cuestionarse con el autor ciertos términos y conocimientos que está adquiriendo, siempre y cuando respetemos los contenidos curriculares. Ahora bien, consolidar desde una perspectiva sumamente importante las habilidades, conocimientos y actitudes que los alumnos van desarrollando. Esto va muy aunado al siguiente círculo que habla del proceso de evaluación. Evaluar, como lo veremos en nuestro módulo, no nada más es un valor cuantitativo,
sino conlleva mayores valores cualitativos, conforme a habilidades, conforme a conocimientos y conforme a actitudes que el alumno va desarrollando en su sistema de enseñanza-aprendizaje y también nosotros como docentes en el proceso de enseñanza. Ahora bien, conforme a estas situaciones, vamos a deslumbrar algunos estilos de enseñanza que nosotros como docentes tenemos conforme al acto educativo. Verán, normalmente nuestro estilo de enseñanza está aterrizado conforme conceptos personales en un contexto histórico. Estamos nosotros enseñando y dando conocimientos especializados, de formación, podríamos llamarlo así, ante una área, ante una ciencia muy importante que es la medicina. Cada uno de los alumnos tiene una dinámica, cada uno de los docentes tiene una dinámica y un estilo de enseñanza. Nuestra sociedad universitaria nos exige día a día intercambios de conocimiento, intercambios científicos, intercambios de investigación, intercambios culturales, intercambios académicos, intercambios psicopedagógicos. Y eso nos debe llevar a la vanguardia en el estilo de enseñanza que nosotros estamos utilizando. Normalmente el estilo de enseñanza tiene que ver con la experiencia que cada uno de nosotros como docentes obtuvo cuando nos enfrentamos al proceso de la adquisición de conocimientos, es decir, al proceso del aprendizaje. El alumno, el docente debe de adquirir habilidades para la transmisión de conocimientos, desde una enseñanza amena, desde una enseñanza educable, quiere decir que ocasiono, imparto curiosidad para el conocimiento, una enseñanza práctica que no nada más se quede en el contexto teórico, que nosotros desde una perspectiva podamos evaluar, podamos aterrizar, podremos conllevar a la practicidad el proceso teórico que estamos enseñando. Que sea una dinámica interesante, sumamente interesante, que cause curiosidad en el alumno, que sea dinámica y armónica. Es decir, nosotros como docentes no nos podemos quedar en la pasividad en el acto educativo. Debemos de generar armonía, debemos de generar pasión por el acto de enseñanza. Ahora bien, existen diferentes conceptos para estilos de enseñanza. Una de las situaciones muy importantes es que nosotros como docentes debemos evaluar cómo es nuestro estilo, cómo es nuestro estilo para un determinado grupo, cómo es nuestro estilo para otro determinado espacio áulico, cómo es nuestro estilo para otro determinado, otra unidad social determinada. Normalmente cada uno de los grupos heterogéneos tiene particularidades y conforme a esas particularidades, bien nosotros vamos enseñando o vamos obteniendo un estilo de enseñanza. Es importante que nosotros llevemos a la práctica algo que se le llama teorización práctica. Esto quiere decir que nosotros generamos una autoevaluación de las habilidades de enseñanza y de los estilos de enseñanza que vamos teniendo día a día. Una reflexión, una práctica, una conducta, un actuar, imágenes e ideas que estamos desarrollando conforme a diferentes factores conforme a la experiencia, factores personales, factores inclusive académicos e inclusive factores afectivos del propio docente. La teorización práctica significa que yo voy a hacerme una autoevaluación de los estilos que estamos utilizando y poder, ¿por qué no? Darle reforzamiento a un estilo de enseñanza y por qué no también debilitar un estilo de enseñanza que no nos está funcionando en los espacios áulicos. Existen diferentes estilos. Diferentes autores nos hablan de diferentes estilos. Lippitt y White nos hablan de un estilo, Anderson nos habla de un estilo, Gardner nos habla de un estilo, Flanders nos habla de un estilo. En general y en resumen, podemos aterrizar tres estilos de enseñanza. Por ejemplo, Lippitt y White nos hablan de un estilo autocrático. Esto quiere decir que el docente es una persona, un transmisor de conocimientos totalmente estricto. No da pauta a que el alumno tenga opción de opinar. Es aquel docente tradicionalista, en el cual aquí se hacen las cosas como yo digo, sin opción evidente de dar una opinión al alumno, o de permitirle más bien una opinión al alumno. Aquí se hace lo que yo digo, aquí yo mando, la evaluación se hace de esta forma, las tareas son de esta forma y se va a enseñar de esta forma. Y ustedes van a aprender de esta forma. Ustedes no tienen voz ni voto en mi clase. Bueno, estamos hablando de un estilo autocrático, según Lippitt y White, un estilo de enseñanza.
Vamos analizando qué estilo de enseñanza nos va quedando a nosotros como docentes, para poder aterrizar y poder ir haciendo una teorización práctica de los estilos que estamos utilizando. Bien, el estilo democrático. El estilo democrático, para estos mismos autores, nos dice que el proceso de enseñanza es en el cual yo doy algunos lineamientos, pero estoy aperturado a los lineamientos o algunas ideologías de los alumnos. Es decir, que el alumno también tiene voz, es decir, que el alumno también tiene importancia, y tal vez estamos hablando en nuestra pirámide educativa o del proceso de enseñanza-aprendizaje, de que el alumno es el máximo, el que el alumno es la prioridad, de que la enseñanza está centrada en el alumno, en el cual el alumno tiene opción de opinar en su proceso educativo, en su proceso de enseñanza, en su proceso de aprendizaje. Y yo como docente también tengo una oportunidad de opinar conforme y generando una dinámica de proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un estilo más que se llama el estilo laissez-faire, en el cual desafortunadamente el docente se retrae de toda autoridad, se retrae de toda opción de opinar. Desafortunadamente el alumno tiene toda la voz. El hecho de que el acto educativo esté centrado en el alumno no quiere decir que el docente pueda hacer respetar lineamientos, habilidades y reglas o normas dentro de un ámbito educativo. Tendremos algunos otros estilos más, pero me gustaría que ustedes hicieran una reflexión. Los más importantes son estos. Número 1, el docente autoritario, tradicionalista. Número 2, el docente que da oportunidad al alumno de tener voz y voto, y el docente también la tiene. Y número 3, en el cual el alumno tiene toda opción de opinar, el docente no tiene ninguna. Ahora bien, desde una perspectiva sociocultural, un autor llamado Lev Sevinovich-Vygotsky nos habla de un concepto muy importante conforme al proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme más aterrizado a los estilos de aprendizaje. Este autor, Vygotsky, nos dice que el estilo de enseñanza tiene que ver con una relación totalmente social. Es decir, que nosotros vamos desarrollando nuestras funciones cognitivas conforme a un acto colaborativo, y determina 3 puntos muy importantes. Uno llamado nivel de desarrollo o nivel real de desarrollo, que son los conocimientos previos que el alumno trae o contiene. Otro que nos habla de la zona de desarrollo próximo, en el cual una persona con mayor conocimiento ayuda a un alumno con menor conocimiento. En esto podremos involucrar, por ejemplo, los estudiantes de medicina contra los médicos internos contra los residentes contra los médicos adscritos, etcétera, etcétera. En un espacio áulico, en un centro universitario, podremos llamarlo así: el alumno, mentores, instructores, asesores, tutores, etcétera. Este proceso llamado andamiaje quiere decir que una persona con mayor conocimiento enseña, orienta, ayuda a un alumno con menor conocimiento. Y bueno, con esto podremos nosotros generar un nivel de desarrollo potencial de cada uno de nuestros alumnos. El concepto que Lev Sevinovich-Vygotsky nos presenta conforme a los estilos de aprendizaje nos dice que el docente exterioriza la experiencia histórico-social de su propio perfil profesional a través de una dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual interactúan variables pedagógicas y personológicas con un carácter relativamente estable que imprime un sello particular en las relaciones de comunicación que establece en su contexto educativo. Quiere decir que el docente utiliza su experiencia, utiliza factores personales para generar una dinámica de proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que si el docente fue entrenado, fue educado en una educación formal, desde una forma estricta, desde una forma tradicionalista, pues bueno, utilizará algunas herramientas de este estilo de enseñanza. Pero si el docente aprendió desde una forma tranquila, desde una forma en la cual el docente daba permiso, era permisible a los alumnos de tener voz en un espacio áulico, bueno, transmitirá los conocimientos y mantendrá una dinámica de proceso de enseñanza en sus momentos, en sus clases, con los alumnos. Es decir, que utiliza su experiencia, utiliza su contexto histórico e inclusive utiliza sus procesos personológicos en una relación social según el concepto de Vygotsky. Ahora bien,
conforme a estos estilos de enseñanza, cada uno de los alumnos también utiliza y comprende un estilo de aprendizaje. Cada uno de ellos es diferente en el espacio áulico. Cada uno de ellos aprende de forma diferente. No podemos nosotros transmitir conocimientos y que cada uno de los alumnos los adquiera de forma igualitaria. Inclusive en nuestro artículo 3 constitucional nos dice que debemos de identificar las características personales, afectivas, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de cada estudiante para valorar las acciones que él conlleva. Una educación basada en la enseñanza y una educación basada en el aprendizaje, donde nosotros debemos de asumir un reto muy importante en esa heterogeneidad que existe en los espacios áulicos. Cada alumno, queridos docentes, estimados médicos, cada alumno usa su propio estilo de aprender conforme a la experiencia que va adquiriendo desde la educación básica. Cada uno de los alumnos piensa, capta la información, la procesa y la almacena y la recupera de forma totalmente diferente. Yo los invito, queridos docentes, a que atendamos y respetemos la diversidad en nuestras aulas de clase. Cada uno de los alumnos utiliza 3 procesos muy importantes para la adquisición de un estilo de aprendizaje o de diversos estilos de aprendizaje. Uno que tiene que ver con los rasgos cognitivos, es decir, las formas de procesar la información, las formas de imaginar esa información, las formas de generar esquemas conforme a esa información que está recibiendo. Uno tiene que ver también con los rasgos afectivos, es decir, las motivaciones, las expectativas que él tenga con ese proceso de aprendizaje. Y también una que tiene que ver con los rasgos fisiológicos, es decir, conforme el sistema nervioso puede y tiene la capacidad de adquirir ciertos conocimientos, inclusive las neuronas en su sinapsis, cómo es que captan y realizan esquemas de aprendizaje conforme a un conocimiento nuevo. Rasgos cognitivos, rasgos afectivos y rasgos fisiológicos que generan en suma un estilo propio de aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos. Bien, existen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes y diversos. Quiero hablar con ustedes de los más importantes. Hablaremos de un estilo de aprendizaje conforme a la selección de la información por cada uno de los alumnos, en el cual se divide en visual, auditivo y kinestésico, conforme a la experiencia que tiene el alumno, en el cual podemos tener alumnos acomodadores, divergentes, asimiladores o convergentes. Y bien, una división más del estilo de aprendizaje conforme amplía la información, activo, reflexivo, teórico o pragmático. El modelo de Bark nos habla de cómo los alumnos seleccionan la información desde una perspectiva fisiológica y cognitiva. Y bien, tenemos 4 subtipos de esos estilos de aprendizaje según Bark, el cual nos habla de un estilo visual, en el cual el alumno aprende de una forma muy visual, observando, viendo la forma de adquirir o la forma y el estilo de enseñanza y las herramientas que estamos utilizando para este proceso de enseñanza. Auditivo, en el cual su proceso de aprendizaje es más fácil escuchando música, escuchando videos e inclusive grabando al docente y escuchando y reproduciendo su clase posteriormente. A un alumno que aprende con lectoescritura, es decir, lee, hace resúmenes, hace síntesis. De esas síntesis y de esos resúmenes vuelve a leer y vuelve a hacer otro resumen. Es decir, su proceso o su estilo de aprendizaje es más fácil escribiendo y leyendo. Y tenemos uno más que es el kinestésico. Aquel alumno que su proceso de aprendizaje es más fácil cuando nos movemos, cuando hacemos un sociodrama, cuando hacemos una representación corporal, etc. Es decir, cuando utilizamos todos los diferentes movimientos corporales, a lo que le llamamos lenguaje corporal, el alumno kinestésico aprende de una forma más sencilla, según el modelo de Bark. Ahora bien, conforme a la experiencia que cada uno de los alumnos tiene, hay alumnos que aprenden conforme a las relaciones sociales que ellos tienen, bajo una experiencia en su forma de sentir desde una perspectiva social. A este le llamamos que es un alumno acomodador de conocimientos. Tenemos a un alumno en el cual desarrolla sus procesos cognitivos desde una forma más importante, sus formas de procesar la información, sus formas de imaginar, su creatividad, es decir, todos los procesos cognitivos que él tiene
con esas funciones ejecutivas, cognitivas que él tiene, conforma un estilo de aprendizaje llamado divergente. Tenemos a un alumno que aprende desde una forma muy conductual, muy parecida al kinestésico. Es decir, si él conlleva a la acción el aprendizaje teórico, desde una forma conductual es más fácil su aprendizaje. Ya a este le llamamos un estilo de aprendizaje asimilador o un alumno asimilador. Ahora bien, tenemos a un alumno constructivista, que adquiere los conocimientos desde una perspectiva constructivista. Es decir, yo lo llevo a la acción. Toda la cuestión teórica, toda la cuestión cognitiva, toda la experiencia que voy obteniendo en el proceso de enseñanza conforme a ustedes docentes, el alumno lo lleva a la acción. Es un actuar. Y este estilo de aprendizaje se llama convergente. Es muy importante que nosotros podamos fortalecer cada uno de estos estilos. El estilo acomodador con una relación social, el estilo divergente conforme a los procesos cognitivos, el estilo asimilador conforme a conocimientos conductuales y el estilo convergente conforme a un aprendizaje constructivista de cada uno de los alumnos. Y bien, tenemos un estilo más, el estilo que desarrolló en su momento el autor David Kohn, que nos habla de cuatro estilos de aprendizaje, y creo que son los más importantes o los más fáciles de comprender, en el cual hablamos de un alumno activo. Ese alumno activo recibe la formación desde una perspectiva directa y concreta, es decir, se involucra totalmente en el acto educativo. Bien, tenemos a un alumno teórico, en el cual lleva la información desde una experiencia más abstracta. Claro, es un alumno que se pelea con el autor, es un alumno que no cree solo en un autor, sino conlleva la ejemplificación a la representación de varios autores. Es un alumno en el cual su proceso de aprendizaje es muy observador conforme a diferentes teorías que pudiera contener o pudiera darles lectura. Tenemos a un alumno reflexivo, es decir, este alumno reflexiona, imagina desde una perspectiva cognitiva la información que está recibiendo. Es un alumno que no actúa porque sí, es un alumno el cual analiza, reflexiona los conocimientos que va adquiriendo, las teorías que conoce, la practicidad que conlleva a cabo. Es un alumno en el cual es muy analizador, muy asimilador de diferentes tipos de información. Y bueno, el alumno pragmático, el cual lleva a la acción, el cual no logra comprender al 100% el conocimiento si es que no lo lleva a la práctica real. Por ejemplo, hay alumnos o hay temas que nosotros tenemos los cuales no se pueden llevar a la práctica definitivamente, son clases muy teóricas. Por ejemplo, se me ocurre un tema hablando de psicología médica, hablando de ética, hablando de bioética, de humanismo, etcétera, etcétera, en el cual hay diversos temas que son muy teóricos, en el cual requieren mucha reflexión y mucho análisis, y pudiera el alumno pragmático tener conflicto. Sin embargo, podemos llevarlo a una función cognitiva, es decir, a que esa teorización de determinado tema lo pueda llevar a una imaginación tal vez teatral, tal vez dramatizadora, donde prácticamente y cognitivamente lo está llevando a una practicidad o a un momento práctico, y con esto facilitar su estilo de aprendizaje. Es muy importante que nosotros comprendamos la mayor cantidad de estos estilos en esa heterogeneidad en los espacios áulicos para generar una mayor facilidad en nuestro proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje que va obteniendo el alumno en nuestro diario. Ahora bien, quiero hablarles de un tema muy importante conforme al docente universitario. El docente universitario conlleva a muchas cuestiones y se enfrenta a muchas cuestiones dentro del acto educativo universitario. Bien, existen dimensiones en las cuales él trata de aterrizar, él trata de equilibrar diferentes perspectivas. Tenemos la dimensión profesional, en la cual su dimensión o su objetivo es que haga lo mejor que pueda desde una perspectiva profesional, desde una identidad profesional en los centros universitarios. Tenemos una dimensión laboral en la cual existe una condición contractual que puede conllevarse a la clasificación de un contrato escrito, firmado, normado y lineado, y bajo un contrato psicológico, en la cual la dimensión se ve desequilibrada cuando el contrato psicológico principalmente se ve fracturado por diferentes actitudes y diferentes comportamientos, tanto del docente como de las autoridades respectivamente. Y tenemos una dimensión personal. Esta dimensión personal significa que el docente adquiere procesos afectivos, aspectos de reconocimiento, aspectos sociales, aspectos de relaciones en el ámbito universitario.
nuestra principal función como docentes universitarios significa la formación, en este caso, de médicos generales. Desarrollar la mayor cantidad de potencialidades en el alumno como futuro médico general. Evidentemente, nuestro principal objetivo es que los alumnos adquieran los conocimientos que nosotros deseamos que adquiera, respetando la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo hablábamos hace un momento, en el cual conforma objetivos, contenidos, programas, sistematización y procesos de evaluación en nuestro acto educativo. Esta función formadora es una función interactiva en el proceso de enseñanza. Nosotros debemos de generar la mayor facilidad en los procesos de aprendizaje. Las características de este proceso, como les mencionaba, conllevan a la puesta en práctica del docente de una batería enorme de conocimientos, de una actividad de relevancia social como una función formadora de un médico cirujano, de el gran desarrollo de competencias, como lo veremos en un módulo futuro, de habilidades o de competencias como médico cirujano de cada uno de nuestros alumnos y en la formación de cada uno de estos. Habilidades comunicativas, implicación y compromiso en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes como futuros médicos generales. Es importante que nosotros como docentes logremos comprender que también somos seres humanos en nuestra dimensión personal y que diferentes circunstancias personales, sociales, afectivas o familiares pudieran impactar en determinado momento en nuestro estilo de enseñanza. Y nosotros debemos de mediar precisamente estos conflictos que se nos presentan en nuestro diario, en los espacios áulicos, para conllevar a esta función y a este objetivo primordial, que es la formación en un centro universitario o una unidad hospitalaria de médicos generales. Poder generar enseñanza desde una perspectiva armónica, desde una perspectiva axiológica, desde actitudes positivas conforme a un médico general, desde una visión del mundo globalizado y desde una perspectiva desde una percepción mayor profesional en cada uno de los alumnos. Nuestra formación debe de generar trascendencia en los contenidos de un médico general, trascendencia en los contenidos curriculares, desde un propósito formativo, una formación permanente y, claro, una formación polivalente, donde logremos desarrollar desde la globalización las potencialidades de cada uno de nuestros futuros médicos generales. Me pregunto y les pregunto, ¿realmente generamos una gran influencia como docentes a los alumnos? ¿Y desde qué perspectiva la estamos generando? ¿Somos formadores de un ser humano potencial? ¿O simplemente estamos transmitiendo conocimientos desde una perspectiva cuantitativa? Constituimos ese punto de referencia donde nuestros alumnos aprenden a pensar, aprenden a vivir, aprenden inclusive a convivir, aprenden a ser y a ser seres humanos. Es decir, no dejamos a un lado los procesos de valores, las actitudes, las experiencias que cada uno de nosotros tiene conforme a aterrizarles una visión de un mundo de mejora. ¿Hasta dónde llega nuestro trabajo como docentes? ¿Dónde es nuestra delimitación como docentes? ¿Dónde ya no podemos dar un paso más adelante en la trascendencia de cada uno de nuestros alumnos? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como docentes y dónde comienza la responsabilidad de los alumnos? Porque eso también es muy importante. Nosotros tenemos responsabilidades y debemos de asumirlas, pero el alumno también las tiene. Y es muy importante que nosotros como docentes sepamos cuál es la responsabilidad de cada uno de los alumnos. Una de las responsabilidades nuestras como docentes universitarios es la formación, en este caso, de médicos generales. El objetivo y la responsabilidad de los alumnos es la adquisición de la mayor cantidad de conocimientos, la mayor cantidad de herramientas de aprendizaje, la mayor cantidad de actitudes conforme las competencias ante un mundo globalizado de un médico general. ¿Cómo logramos nosotros equilibrar el eje disciplinar del currículum con el eje personal? Normalmente nosotros queremos transmitir conocimientos sin respeto al currículum o a los contenidos curriculares. No está por demás ejercer un conocimiento mayor, un conocimiento extra, dirían por ahí algunos, un breviario cultural de conocimientos. Sin embargo, debemos nosotros cumplir con el currículum conforme a las competencias en la enseñanza médica. Ahora bien,
Es muy importante comprender que la pedagogía y los actos educativos en la actualidad conforman una pirámide educativa, como lo vimos al principio, en el cual la enseñanza está centrada en el alumno, no en el docente. El proceso de enseñanza-aprendizaje está totalmente centrado en el alumno. El alumno toma un rol activo, constructivista, significativo en su proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Nosotros somos facilitadores, somos asesores de la adquisición de los conocimientos de cada uno de los alumnos. Ahora bien, esto ha sido todo nuestro módulo 1. Como verán ustedes en la diapositiva, tendremos unas actividades. Me gustaría que le diéramos mucho énfasis a la actividad, principalmente a la observación, análisis y reflexión del cortometraje La mancha de grasa. Nosotros podremos aterrizar nuestro estilo de aprendizaje y estoy seguro que esa reflexión conforme a este video, que no dura más de 30 minutos, nos llevará al análisis, a la teorización práctica de nuestro acto educativo. Muchas gracias.